Tras la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, líder de una de las organizaciones criminales más grandes del país, salieron a la luz registros contables conocidos como narconómina. Documentos que detallan pagos a sicarios, operadores y presuntos sobornos a autoridades. Más que una lista de nombres, los documentos exhiben la estructura financiera del crimen organizado y su posible red de protección institucional. La pregunta ya no es solo quién estaba en la nómina, sino qué tan profunda es la infiltración y qué implica para el Estado. Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Ha pasado ya más de una semana desde que se dio esta caída de Nemesio Ceguera Cervantes, este líder criminal, y lo que ha venido después de todo ello, sin duda que es de llamar la atención y de comentarse. Me da mucho gusto saludarte como siempre, Araceli, Víctor. Las listas que empezaron a salir, bueno, primero que nada, siempre nos hemos preguntado cómo le hacen ellos, los criminales también, para controlar tanta riqueza. Y luego nos sorprende que el orden que tienen precisamente para todo ello, y ni se diga cuando empiezan a darse a conocer los nombres de a los que ellos pagaban esa La nómina, ¿no? mentada nómina. Buenos Sí, días, un Muy gusto buenos días. saludarlos como siempre y qué bueno que estemos hablando de esto y no de las repercusiones que se han estado esperando Ujú. para ver quién va a suceder al Mencho. Y no es que haya dejado de haber situaciones graves de violencia en el Sí. país, pero no al menos relacionadas como al día siguiente de que fue abatido o el mismo día que fue Ujú. abatido y todas las repercusiones que vimos tan violentas. Al menos pareciera una aparente calma en el tema del crimen organizado a raíz de la muerte del Mencho. Pero sí se ha hablado de otros temas que llaman mucho la atención y que la verdad es que a veces pareciera absurdo pensar que estas listas de la presunta nómina del Mencho ya se ha hablado de una organización criminal con un poderío Ujú. transnacional tan importante y que tuviera las cuentas a mano, ¿no? En una libretita. Esto Sí. parece, por un lado, absurdo, como tan absurdo parece que las diera a conocer un periódico, sus periodistas al hacer una investigación de campo y no lo diera a conocer las agencias Ujú. oficiales de nuestro país o de Estados Unidos, quienes tuvieran esta información tan delicada, porque si bien es cierto, cayó la cabeza, pues el todo Ujú. el desmantelamiento, digamos, de todas las redes a las que se ha penetrado el crimen, pues debería de estar en manos de las autoridades y no publicadas a través de los medios de comunicación y hoy tan comentadas en diferentes mesas de análisis. Víctor, exactamente como lo plantea Araceli, ciertamente se esperaba que con la caída de la cabeza, bueno, como decía, ¿no? Barrir de arriba hacia abajo, empezaran ya a desmantelarse toda esta red. No ha sido así, pero sí llama la atención esa que se dan a conocer esa lista hecha a mano. Se supone que son fotografías o documentos que aseguraron las autoridades en cuanto se da la intervención, pero qué extraño que hasta el momento ni una sola foto se ha filtrado en ningún lado de cómo quedó el Mencho. No es Sí, morbosamente, pero obviamente que está la duda, ¿no? Si realmente ocurrió. digo, por lo pronto los saludo, muy buenos días, arrancando semana y sin duda reportes de la DEA Ujú. del 2020 arrojaban dentro de una investigación que esa estructura criminal, tendría vaya la redundancia, una estructura financiera entre los 500 y los 1,000 millones de dólares. Ujú. Una estructura que que creció su dominio en muy poco tiempo y sería, difícil no creer que se tejió con mucha estrategia una red de complicidades con gobiernos estatales, con mandos de las policías municipales, con mandos de algunos mandos medios del ejército, porque en estos 10 años esta expansión en al menos 22 estados de nuestro país, tenía una presencia dominante. Entonces, digo, vaya el análisis. Ahí el gobierno de Estados Unidos habla que ellos tenían ya 4 años como muy enfocados en la investigación de este personaje, y la Sedena, hace públicos unas investigaciones, las hace públicas porque la famosa lo hackea esta famosa guacamaya, ¿no?
esta agencia que hackea noticias y empieza a difundir algunas cosas de algunos vínculos y algunas redes que tenía que ver con algunos gobiernos y con algunos mandos policíacos. Pero yo no sé a ustedes, a mí sí Ujú. me llamó mucho la atención que después de que se da toda esta información de que ha caído el Mencho, empiezan agencias periodísticas, diferentes medios de comunicación a mandar corresponsales a esta zona Sí. de Jalisco y que empiezan a visitar estas cabañas y toda este lugar pues como si fueran, no sé, lugares Un atractivo turísticos, un turístico, atractivo sí. turístico donde estaban abiertos al público, donde podían entrar con sus cámaras. Incluso ya vi algunas notas en diferentes plataformas digitales en donde merodeaban ahí por las cosas personales de las diferentes personajes que fueron ahí detenidos, algunos muertos, otros pues están obviamente custodiados por las autoridades, pero ¿qué no se supone que todo eso, pues, podrían ser pruebas, podrían Ujú. tener evidencias de muchísimas cosas que nos llevaran a lo que ya no nos va a llevar el Mencho, que es a dar información de lo que se hubiera esperado, precisamente para desarticular todas estas redes criminales que entraron hasta lo más profundo de las entrañas en México y en todos los niveles, que es donde llama la atención cuando te dan estas listas donde ves nóminas de cantantes, donde ves nóminas de periodistas, nóminas de Ujú. policías, nóminas de empresarios, nóminas de políticos. Entonces ahí es donde te das cuenta que pues estamos viviendo lo que nosotros hemos permitido, porque si está tan dentro de la sociedad es porque pues de alguna manera se participó. Sí, la expansión territorial de esta agrupación, yo digo, no creció en el vacío. Yo Ujú. creo que hay un elemento muy importante que tenemos que analizar de esta famosa narrativa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde él hablaba de abrazos, no balazos. Si yo me pongo en el lugar de los malos y veo esta narrativa, pues digo, la segunda parte de mi estrategia sería empezarme a liar con los gobiernos, con las policías y tratar de ir creciendo. Nosotros lo platicamos que este personaje se movía de un lugar a otro, pues, a lo mejor sin tanto que tenía que esconderse. Se movía con alguna facilidad, con sus precauciones y todo, pero esto nos habla pues de esta famosa red que fue él tejiendo, que fue tejiendo, que fue tejiendo y que tenía que ver con la protección de políticos y tenía que ver con la protección de las policías. El tema también, sin duda, es que, pues, más allá de que muchas de las pruebas se quedaron ahí expuestas de esta manera, y no es hasta el siguiente día que los medios nacionales e internacionales entran a la cabaña, muestran cómo fue que encontraron a esta persona y cómo dejaron los rastros ahí, que al siguiente día entonces ya van las autoridades y ahora sí aseguran, pero pues ya con todo ese asunto completamente contaminado. Ahora, podría ser con un motivo, digo, nada es casualidad en Ajá. esta vida y menos en esos términos. Ahora, cuando salgan estas listas dirán, ¿y quién sabe si las montaron? ¿Y quién sabe si son legítimas? Porque ahí hubo mucha gente. Entonces, es lamentable y yo no quiero ser, como siempre, esa mente maquiavélica y sospechosista, pero sí te dice, ¿no? Se van a salir muchos nombres, van a Ujú. salir muchos cómplices, pero pues ya está no tan legítima esa información una vez que fue tan atropellada, tan manoseada, tan viciada para que cuando finalmente la presenten, pues tendrán de dónde descartarla. Sí, yo digo que estamos muy acostumbrados a ver esta clase de shows mediáticos cuando tienen a una figura de digo, a lo largo de la historia, yo no sé si al mexicano nos guste consumir estos pequeños cortometrajes que tienen que ver con la inducción de lo que el gobierno nos quiere decir, ¿Vender? vender. Ujú. Yo estoy totalmente seguro que previo a dejar entrar a muchos Claro. periodistas a que empezaran a difundir dónde había quedado, toda esta historia que nos gusta a los Hasta la mexicanos. historia romántica Así del 14 de es, febrero, ¿no? ellos recabaron la información y trataron de darle a los mexicanos lo que realmente queríamos, ¿no? Pero a ver hasta dónde el propio gobierno americano contiene la información que cuenta, porque así como se ha detallado, se ha descrito quién era el Mencho, quiénes le rodeaban, quiénes son sus posibles sucesores, en dónde operaba, a quiénes favorecía, obviamente que de igual forma tienen nombres de los políticos, de las autoridades en concreto que lo estuvieron apoyando, de las que ellos mismos se beneficiaron.
No sé hasta cuándo lo contengan o de qué manera va a estar utilizando esa herramienta el gobierno, porque aquí lo acabo de decir, o sea, conocemos los nombres de todos alrededor de esa estructura, o de la mayoría, los más importantes, pero de los políticos, los gobiernos que le permitieron ese crecimiento, esa fortaleza, todavía ahí se están resguardando, ¿no? A lo mejor esas hojas se las llevaron y dijeran, entreténganse con estas. Sí, sí, con la libretita, ¿no? Y con las Claro, rosas ahí sobre la mesa así y es. cosas así, Y pero está faltando mucho. definitivamente que pues se asegura que estos nombres los tienen y que tienen elementos donde pudieran empezar a tomar acción definitiva sobre algunos de ellos. Ya se escucharon más nombres de personajes de la política que se les retiró la visa incluso recientemente, de otros más que vienen, y que así es como empiezan las investigaciones. Finalmente de ahí han empezado a salir los hilitos de esta entramada política y de crimen, y que lo único que ahora no tienen pues es el testimonio. Ahora, ¿qué tanto creen ustedes que estén nerviosos o preocupados estas personas que están conscientes de ese vínculo que tenían con este sujeto, ¿no? No, yo digo, lo que aprendimos es que hay un cambio de estrategia en el tema de seguridad nacional. Eso es un hecho de lo que pasaba y de lo que está pasando. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que se quiere tratar de imponer una nueva relación en el tema de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué aprendimos? Que no basta con capturar a esta clase de personajes. ¿Qué aprendimos? Que tenemos que ir a la red del tema del rastreo del dinero. ¿Qué aprendimos? Que el tema del huachicol y que algunos otros ilícitos que cometía esta organización pareciera ser que ya están funcionando. ¿Qué creo yo que el gobierno tendría que hacer? Número uno, creo que Harfuch tiene la gran oportunidad de hacer un replanteamiento en el tema de seguridad con los estados y el gobierno federal. ¿Qué aprendimos que llama poderosamente la atención? Que estos movimientos quirúrgicos que antes operaba la Marina, hoy no participen, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, habrá que hacer una serie de cambios, habrá que no quede, pues, con la captura de estos personajes, sino que también empezar desde abajo, y que empezar desde abajo es, 1, ir recuperando de manera estratégica territorio; 2, darle mejores oportunidades a estos jóvenes que son carne de cañón en la captación de ellos, y una serie de cosas que tendremos que hacer, en el futuro, para tratar de que no nomás quede como ha quedado en muchos otros operativos y con muchos otros personajes. Esa es otra interrogante, fíjate, en torno a la participación de las fuerzas federales que se involucraron en este operativo, porque en efecto no participó la Marina, que ya sabemos el golpeteo que trae terrible dentro del propio gobierno. Y el mismo Harfuch no fue quien encabezó este operativo. De hecho, hoy fue el ejército, que en su momento había sido relegado para capturar a capos muy en específico de alto rango, siempre era la Marina. Hoy fue el ejército. Harfuch, que en su momento como jefe de la policía en la Ciudad de México fue víctima de este grupo criminal, no intervino. De hecho, fue muy escueto y muy cuidadoso en sus comentarios mientras se desarrollaba el operativo y días después. Eso también llama bastante la atención. Y el hecho de que la presidenta insista, aun con todo lo que es más que evidente, que la estrategia no ha cambiado, Ujú. que ellos no le van a declarar la guerra a ningún cártel, que ellos no van con las armas por enfrente, cuando aquí vimos otra cosa completamente diferente, ¿no? Así es, cuando aseguró que este tipo de muerte sin juicio pues puede llegar a ser incluso violatoria a la Constitución, y bueno, pues aquí sucedió. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Y la que ellos alegan, pues que ellos dispararon primero, ¿no? Y que eso les Ujú. permitió entonces llevar a cabo pues la situación que se dio, en la que por cierto hubo muchas lamentablemente pérdidas de quienes estaban al frente de las Fuerzas Armadas, que esta fue una de las, al parecer, situaciones que tiene al líder o al encargado de las Fuerzas Armadas del Ejército en el país molesto. Aseguran que hay cierta molestia con cómo se dieron las cosas y el operativo, porque pues se pudieron haber evitado las muertes de algunos de los que hoy pues están lamentando sus familias, ¿no? El que no estén con ellos, y que no se ha dado el suficiente mérito según lo que se ha expresado, que incluso
Hay hasta imágenes ahí donde han querido dejar ver que le negó el saludo a, Ujú. a, Harfush. a Harfush en una de las En la conferencia el día en las siguiente. conferencias, efectivamente, y que tiene que ver con el poco lugar que le han dado a quienes perdieron la vida en este encuentro. ¿Con qué cerramos? Por ¿Irán lo por pronto, más? la presidenta creo que tiene un trofeo y este trofeo se los dice horas previas a que se efectuara el operativo exitoso. Ella le decía, y se filtran algunas conversaciones, ella le decía al gabinete de seguridad, con esto no habrá forma de que el gobierno de Estados Unidos reconozca lo que realmente queremos hacer. Se lo dice a su gabinete de seguridad y les dice algo. Ojalá y al presidente Trump no se le ocurra hacer algunas acciones con personal militar en nuestro país, hablando de que podía ir a disparar y a hacer unas cosas con un tema de invasión, porque rápidamente estará expulsando a todos los agentes de la DEA que están en México. Araceli, No, pues rápido. yo creo que ojalá y que las acciones se vean en otros temas y como lo decíamos hace un momento, en esa voluntad también de permitir que se logre jalar el hilito de lo más delgado, que sabemos hasta dónde va a llegar, que es hasta las cúpulas políticas, y que efectivamente se permita que la muerte del Mencho pues no cierre o no se dé carpetazo a una situación que evidentemente necesitamos de llegar hasta el final, a las consecuencias hasta donde tope. Pues sin duda que la presidenta dio un golpe muy certero, dio una muestra de lo que es el poder del Estado contra la delincuencia y que si se quiere y si se pretende, pues se va a imponer y nunca va a haber ninguna organización criminal superior a las fuerzas del Estado. Ojalá que eso que ocurrió en Jalisco, y no hablo de las pérdidas inocentes, no hablo del terror que se vivió, sino el erradicar las organizaciones criminales, se extienda a muchos otros territorios. Hay un Sinaloa con ya casi 2 años viviendo en esa misma problemática, que también claman por esa liberación. Estaremos pendientes. Por lo pronto, muchas gracias y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Nos vemos en la siguiente. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.